En el caso de Boluarte, en realidad se está repitiendo ese tipo de interpretación. Por lo tanto, me parece que la investigación es una investigación constitucionalmente legítima. Ahora nosotros vamos a entrar en una comunicación inmediatamente con Carlos Rivera, abogado del IDL. IDL tiene precisamente la defensa de varias de las víctimas de las protestas de cuando Dina Boluarte, presidenta de la República, inició su mandato. Bienvenido, doctor Rivera, Exitosa. Buenas noches, Karina, un gusto de conversar contigo. Muchas gracias por estar aquí. Hay varias cosas el día de hoy. Se supo que el Poder Judicial precisamente ha rechazado la demanda de amparo de Dina Boluarte por las muertes en las protestas. Luego el SAT, la subcomisión de acusaciones constitucionales, ha archivado la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas y también según el informe de Amnistía Internacional, Dina Boluarte sería responsable de las muertas de las protestas por esta figura el tema del autor mediato. Entonces vayamos por partes para que usted nos pueda explicar cómo se han ido conociendo las cosas. Primero, el Poder Judicial rechazó la demanda de amparo de Dina Boluarte por las muertes en las protestas. Es en segunda instancia. ¿Qué significa esto, por favor? Sí, en realidad los tres eventos tienen una directa relación con las investigaciones que inició el Ministerio Público hacia finales de diciembre del año 2022, cuando ya se habían producido las primeras muertes, ¿no? De Andahuaylas, Arequipa, Junín y Ayacucho sobre todo, ¿no? Contra esa investigación del Ministerio Público, que está a cargo del área de la Fiscalía de la Nación, la defensa de Dina Boluarte hace algunos meses atrás había presentado una acción de amparo, alegando de que se estaban violando derechos de carácter constitucional de la Presidenta de la República, ¿no? Hay un juzgado constitucional que declaró infundada esa demanda de amparo. Sabemos que la defensa de la señora Presidenta presentó una apelación. Y lo que se ha conocido el día de hoy es justamente la sentencia de la segunda sala constitucional. Es una sentencia ya en segunda instancia que está en realidad confirmando la sentencia emitida en primera instancia. Y efectivamente lo que está señalando es de que declaran improcedente la demanda de amparo presentada por Boluarte. ¿Eso qué efecto va a tener? Primero que por lo tanto la investigación que está a cargo de la Fiscalía de la Nación va a permanecer absolutamente intacta. Boluarte va a continuar teniendo la condición de investigada. Ella en realidad estaba pretendiendo ser excluida de esa investigación. Y por otro lado, digamos, Boluarte teniendo la posición de supuesta agraviada podría eventualmente acudir vía recurso de agravio constitucional al propio Tribunal Constitucional. Pero en términos de lo que se ha discutido en el Poder Judicial, es una materia que ya está resuelta y el efecto inmediato, la investigación contra Boluarte en la Fiscalía de la Nación va a continuar el procedimiento regular. Lo que se señala en los documentos que ya hemos tenido nosotros acceso es que Dina Boluarte busca anular la denuncia debido a que existe el artículo 117 de la Constitución. El problema radica en que el propósito de la prerrogativa consagrada en el artículo 117 de la Constitución ha sido tergiversado por las acciones arbitrarias, dice, emprendidas por el Ministerio Público. El 117 es el que la protege totalmente, ¿no? Exactamente. Pero en realidad el razonamiento que tiene el Poder Judicial me parece que es el correcto, pero además, en términos de que sí se puede investigar a la presidenta o al presidente en ejercicio de sus funciones, justamente en mérito al desarrollo constitucional que en términos prácticos hizo el Ministerio Público, en el caso Castillo, ¿no? Es decir, hasta el momento en el que Vizcarra e inicialmente Pedro Castillo se les abrió investigaciones, recordaremos que en esos dos casos
Zoraida Ábalos determinó de que iba a proceder el inicio de investigación, pero automáticamente la suspensión de la investigación bajo el argumento de que las investigaciones debían proceder luego de culminando el mandato presidencial. En el caso de Castillo, se rompe esa tradición, esa interpretación un poco restringida, y es Patricia Benavides la que dice, oye, vamos a dar un paso adelante, ya no solamente vamos a abrir una investigación y suspenderla automáticamente, sino que vamos a continuar los actos de investigación. Y de hecho eso es lo que ocurrió, y me parece que ese es un precedente importante, acorde al nuevo ordenamiento procesal penal que existe en el Perú. En el caso de Boluarte, en realidad se está repitiendo ese tipo de interpretación. Por lo tanto, me parece que la investigación es una investigación constitucionalmente legítima, es una investigación legalmente procedente, y ese es el sentido de interpretación que ahora los jueces de la Sala Constitucional están sosteniendo, y dice, por lo tanto, no procede esa acción de amparo presentada por la presidenta Boluarte. Entonces están siguiendo los mismos pasos que se siguieron con Castillo. Exactamente, sí, exactamente. Se están siguiendo los mismos pasos que con Castillo, ¿no? Por lo tanto, me parece que ahí ha hecho bien tanto el Ministerio Público en dar continuidad a la investigación y no suspenderla, y también está siendo esa interpretación de la Constitución, está siendo avalada por el sistema de justicia constitucional en el Perú, ¿no? En estos documentos de la demanda de amparo también se lee que abarca únicamente 6 de todos los muertos que nosotros ya sabemos que se cuentan por lo menos 50 muertos, ¿no? Entonces, ¿por qué solamente 6? Mira, hay que recordar, Karina, que hacia finales de noviembre del año pasado, cuando hay que contextualizar este asunto, es cuando comienza a aparecer información sobre presuntos hechos delictivos de Patricia Benavides, ¿no? Y nosotros tenemos la impresión que Patricia Benavides pretende generar un hecho político a partir de la más importante investigación que tenía en sus manos, que era justamente la investigación de las muertes o asesinatos contra la presidenta de la República. Y es de esa manera que el 27 de noviembre del año pasado, Patricia Benavides decide formular una denuncia constitucional contra Dina Boluarte, que en términos concretos es como si hubiese formalizado la investigación ante el Poder Judicial. Tratándose de un alto funcionario, lo que corresponde es poner en conocimiento del Congreso para recibir una autorización para que continúe la investigación sobre la presidenta de la República. Y efectivamente ahí, en realidad, escoge, desde nuestro punto de vista, de una manera bastante arbitraria, Patricia Benavides, escoge 6 casos, ¿no? Es el asesinato de Víctor Raúl Santisteban Yaxavilca, el peruano que fue asesinado el 28 de enero aquí en la ciudad de Lima. Escoge el caso de Christopher Ramos Jaime, un joven asesinado en Ayacucho el 15 de diciembre. Lo mismo el de José Luis Aguilar Yucra, otro joven asesinado en Ayacucho. Escoge el caso de Rosalino Flores, el joven asesinado el 11 de enero en el Cusco, y de Sonia Aguilar Quispe, que es una señora, una mujer asesinada en Macusani, en Puno. Y además el caso de Renato Murillo Reyes, que es una persona lesionada a mediados de diciembre del año pasado en la ciudad de Lima. En realidad es una suerte de elección completamente arbitraria, ¿no es cierto? Y decide formular una denuncia constitucional contra Boluarte ante el Congreso de la República. No es una acusación técnicamente, sino es una denuncia constitucional, porque tendría que continuar una investigación preparatoria. Esa denuncia constitucional en realidad permaneció absolutamente dormida, sin ningún tipo de reacción, sin ningún tipo de movimiento en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso hasta el día de hoy, ¿no? Que hemos tomado conocimiento que la subcomisión ha rechazado esa denuncia. No tenemos a la mano una resolución para entender los motivos que ha tomado la mayoría del Congreso. Sabemos, hecho público, cuál ha sido la votación. Me parece que hay 14 votos que han respaldado la decisión de rechazar, pero no sabemos cuál ha sido la motivación del Congreso, ¿no? Sí sabemos de que han aceptado y le están dando trámite a la denuncia constitucional respecto del caso de los Rolex, ¿no? Así es, pero sí ha rechazado,
Sí, pero sí han archivado la denuncia constitucional. ¿Es esta que se está investigando? ¿Es la misma denuncia por lo que usted me está diciendo y nos está explicando a todos los que nos escuchan y nos ven en este momento? ¿Qué efectos tiene en esta investigación en el Ministerio Público lo que acaba de suceder en el Congreso de la República? Lo hemos dicho hace tiempo, entendiendo las características de la denuncia constitucional que hizo Patricia Benavides, que era más por generar un hecho político contra la presidenta, que corría el riesgo de que ocurra lo que ocurrió el día de hoy, es decir, que el Congreso, que no ha cambiado mucho la impresión y la apreciación política que tiene respecto a la presidenta, termine por archivar la denuncia por los delitos de asesinato. ¿Eso qué va a tener como consecuencia? Bueno, va a tener como consecuencia que seguramente va a malograr los casos de esas 6 personas, de esas 6 víctimas que fueron consideradas en esa denuncia. Porque hay un hecho muy concreto. La investigación contra Boluarte por los asesinatos en las protestas continúa. Y por lo tanto, desde el 27 de noviembre del año pasado, esos 6 casos que fueron extraídos de la investigación principal en realidad no han tenido mayor avance, no han tenido mayor progreso en el curso de la investigación, porque fueron extraídos y fueron lanzados al Congreso de la República. El Congreso ha dicho que no va a aceptar la denuncia, la está archivando, y consecuentemente eso va a determinar que se va a generar un impacto negativo respecto a esos 6 casos. La investigación va a progresar, seguramente en algún momento la Fiscalía va a tener que considerar una denuncia constitucional por todo el caso, excepto estos 6 casos. Podrían efectivamente de acá en 5 años, de acuerdo al mandato constitucional, volver a ser presentado por la Fiscalía de la Nación, pero yo me imagino que dentro de 5 años los acontecimientos en el Ministerio Público y esa carpeta debe haber tomado otro curso. A ver, para que todos tanto, entendamos. Para las víctimas, para los familiares de estas víctimas, en realidad es una mala noticia, ¿no? Sinceramente, es una mala noticia la que ha ocurrido el día de hoy. Para que todos entendamos, hay una carpeta madre con más denuncias que compila, más denuncias con más muertes, ¿no? Exacto. Con más de 50 muertos. Y de esa carpeta madre se extrajeron estos 6 casos y ahora se van a ver perjudicados por esta noticia que acabamos de conocer, que han archivado en las subcomisiones de acusaciones constitucionales, pero no se puede hacer nada porque finalmente... Mira, lamentablemente la decisión que toma el Congreso es una decisión, lo correcto hubiese sido que el Congreso acepta la denuncia y por lo tanto da la posibilidad de que la Fiscalía de la Nación continúe ya en términos de una investigación preparatoria, es decir, otra fase de investigación respecto a esos casos. El problema es que el Congreso ha tomado la decisión de rechazar y archivar. Ese es el problema. Está archivando la denuncia. Y consecuentemente aquí lo único que cabría es esperar 5 años para que el caso, digamos, sea nuevamente presentado ya con una Dina Boluarte, ya no como presidenta, sino como una ciudadana común y corriente. Pero eso va a tener un impacto en el curso de la investigación de estos 6 casos. Porque el resto de casos siguen siendo o estando en una carpeta que continúa abierta hasta la fecha, ¿no? Y recuérdenos, esta carpeta que tiene el resto de casos, ¿cómo se generó? Porque se necesita igualmente que se dé el visto bueno para que camine una carpeta en contra de la presidenta de la República. ¿Tuvo que pasar por el mismo camino, el tamiz? Basta la decisión de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Basta la decisión de la Fiscalía de la Nación. ¿Por qué razón? Porque no estamos hablando de acusación, estamos hablando de una investigación preliminar, que es la fase de la investigación que se está cumpliendo en el Ministerio Público respecto de este conjunto de casos, ¿no? Como tú decías, Karina, ¿cómo se inició? Bueno, se inició tras las muertes del caso Ayacucho, del caso Andahuaylas, Arequipa, y me parece que Junín. Esos 4 eventos determinan que la Fiscalía de la Nación abra una carpeta de investigación sobre Boluarte por los homicidios. Y en los siguientes meses, sobre todo en enero, en febrero, en marzo, se incorporaron el conjunto de casos. Y por eso la carpeta de Boluarte tiene yo diría una virtud, que tiene el conjunto de acontecimientos. Los 9 departamentos en los que hubieron homicidios, recuerda que los homicidios comienzan en Andahuaylas el
11 o 12 de diciembre del año 2022 y termina en Andahuaylas con el asesinato de dos personas el 9 de febrero del 23. Ese conjunto de acontecimientos está dentro de esa carpeta. Poco a poco se ha ido sumando copias de las diferentes investigaciones que las Fiscalías de Derechos Humanos y el EFICAVIP ahora tienen, y es un hecho global el que se está investigando. Por eso, decíamos, extraer 6 casos en su momento podía significar un hecho que genere un daño en el futuro inmediato. Y efectivamente, ese futuro inmediato llegó el día de hoy, ¿no? El archivamiento significa que se deja sin efecto esa denuncia y, claro, hay una posibilidad de acá en unos años, pero me parece que eso va a terminar de malograr las posibilidades de una mejor indagación respecto de esos 5 homicidios y un caso de lesiones graves. Quiero una reacción de parte de usted porque el Premier ya reaccionó frente a este informe de Amnistía Internacional, quien dio la orden, no quien disparó la orden, se llama. Entonces, dan cuenta, dicen, consideran como autora mediata por las graves violaciones a derechos humanos a la presidenta Dina Boluarte, y el Premier ha dicho de que las ONG no nos tienen que dar la pauta o algo así. ¿Qué cree usted al respecto? Mira, sospechábamos de que esa iba a ser la reacción del Ejecutivo, ¿no? Un poco denostar el informe o deslegitimarlo, ¿no? En realidad, me parece que supongo que el interés de Amnistía no iba en el sentido de recibir elogios de parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Me parece que era un dato más o menos predecible. Diría 2 cosas sobre ese tema. Uno, para mí es lamentable que un ministro o un primer ministro haga unas declaraciones de esa naturaleza simplemente con el ánimo de proteger a la presidenta y deslegitimar un informe que estoy seguro que no ha leído, ¿no? Y el otro efecto es el que creo el único útil de este documento, que seguramente va a significar un aporte muy importante para el curso de las investigaciones contra Boluarte en la Fiscalía de la Nación y en el resto de carpetas, que son como 60, que tiene el EFICAVIP, el equipo especial de víctimas de investigación de los casos de las protestas. Creo que la utilidad del documento PAM apunta más en esa dirección, de ser un aporte a las investigaciones, que son investigaciones desde mi punto de vista bastante adelantadas, sobre todo en los casos de los asesinatos, ¿no? Sí creo que hay un dato muy importante que marca un poquito la diferencia respecto de lo que ha estado haciendo la Fiscalía en términos de la Presidenta de la República, y es uno de los capítulos más importantes de este documento. La Fiscalía ha estado investigando a Dina Boluarte bajo la teoría, llamémoslo así, de que los hechos se han producido por una omisión en el cumplimiento de deberes. Es decir, el Ministerio Público está considerando que la presidenta dejó de cumplir las funciones, sobre todo de control, de garantía, ¿no? Esa es una teoría perfectamente aplicable en casos de derechos humanos. Tribunales internacionales lo utilizan de manera muy intensa. Lo que plantea el documento de amnistía es una suerte de matiz respecto de qué cosa es lo que ha encontrado. El documento de amnistía dice: no estamos encontrando solamente un incumplimiento de los deberes de protección y de garantías, sino que dice: estamos encontrando la posibilidad de que las órdenes que se han emitido señalen a Boluarte como una autora mediata. Eso puede significar una suerte de replanteamiento de la investigación, pero sí es un matiz respecto de cómo se está interpretando las decisiones que se tomaron desde el Poder Ejecutivo, la información que tuvo la Presidenta de la República, el rol que tuvo y la relación que tuvo, sobre todo respecto de los comandos de la Policía Nacional y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ejército en particular. Ahí hay una ligera diferencia, pero creo que lo que está haciendo el Ministerio Público y lo que está planteando el informe de amnistía me parece que apuntan en una misma dirección: determinar que Boluarte es responsable, no solamente política, en realidad eso no es materia de discusión, sino es responsable penal de los homicidios que se perpetraron desde el mes de diciembre del 22 hasta febrero del 23. Claro, la equiparan con Alberto Fujimori. Autoría mediata es exactamente igual. Sí, ese es el antecedente que plantea el informe, ¿no? De hecho, en el caso de Perú y a nivel de
de toda la región carina, el caso Fujimori es un antecedente muy importante. No muchos presidentes de la República han sido condenados por crímenes contra los derechos humanos en América. Y en el caso de Perú, Fujimori es el único, y por lo tanto, para los redactores del informe les resulta apropiado recurrir a ese antecedente porque es un antecedente válido en términos jurisprudenciales, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado con el doctor Rivera, aquí Carlos Rivera, representante del IDL, y también el IDL, siempre hay que remarcarlo, es abogado o representa a muchas de las víctimas generados después o cuando asumió el poder Dina Boluarte y después del golpe de Estado de Pedro Castillo. Muchísimas gracias, doctor Carlos Rivera, por estar aquí en Exitosa. Gracias.